Bien, pues ha llegado el tiempo, después de haber participado en la Santa Cena, ¿verdad? Que es de una gran bendición y un gran compromiso en el Señor, pues nos disponemos a exponer la palabra de Dios para que pues el Señor nos dé el día de hoy un mensaje a nuestra vida. Y les voy a pedir, hermanos, que si me pueden acompañar al siguiente pasaje que les voy a decir, que está en primero de Samuel 3, versículos del 12 al 13. Y le voy a pedir que separe esa parte ahí de su Biblia, no nos vamos a apartar demasiado así de esa sección. Y a lo largo del mensaje estaremos recurriendo a varios puntos de la Escritura. A ver, ¿cómo le puedo hacer? Ya, bueno, es que estaba muy chaparrito. Bueno, muy bien. Primero de Samuel 3, versículos del 12 al 13. Lo vamos a leer todos juntos, fuerte, poniendo atención en lo que el Señor nos quiere transmitir el día de hoy. Dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Amén. Vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento en el que exponemos de tu palabra. Señor, permite que podamos, Señor, espiritualmente, Señor, estar atentos, Señor, con nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, muy abiertos. Que tu Santo Espíritu nos capacite, Señor, para renunciar a todo pecado, Señor, porque sin ti, separados de ti, nada podemos hacer. Señor, te rogamos en este momento, Señor, que esta semilla de tu palabra sea fructífera en nuestros corazones. Toma control, Señor, de este tiempo. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el maestro y no yo, Señor. Y que el Santo Espíritu, Señor, esté con cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes escuchando tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense que el pasaje que leímos, pues ahí sale a relucir un personaje llamado Elí. Si por ahí estuvieron atentos. Y Elí fue un personaje respetado con influencia religiosa en Israel. Y su historia es una de las advertencias más serias que hay en función de la seriedad que implica servir a Dios, sea quien sea, ¿verdad? Sea pastor, evangelista, cualquier persona creyente en el Señor Jesucristo. Porque hay una responsabilidad espiritual dentro del hogar. Y aunque Elí sirvió en el tabernáculo, ¿verdad?, en el templo donde era el culto a Dios, descuidó o falló en su responsabilidad espiritual como padre. Y hoy el Señor nos llama a reflexionar en la siguiente pregunta: ¿estoy formando a mi familia con el temor del Señor o estoy guardando silencio ante el pecado? Principalmente digamos que pudiera ir dirigido a padres, pero también de alguna forma más indirecta a cualquiera que tenga contacto con pequeños, incluso abuelos y demás. Y se hace un llamado a los padres, a las madres, a todo creyente responsable para que recuperen la autoridad que Dios les ha
conferido. Dice la Biblia, somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y eso no se dice nomás como poesía. Es una realidad de nuestra vida y ejercemos una autoridad y un sacerdocio en nuestros hogares y en las áreas que están cerca de nosotros, con las personas que están cerca de nosotros. Entonces, todo creyente es un sacerdote. En aquel tiempo, el Antiguo Testamento, solo personas como Elí eran sacerdotes, pero hoy en día todos podemos considerarnos sacerdotes y por lo tanto responsables de cómo se desarrollan las cosas en nuestra área de influencia, en nuestra área que Dios nos ha otorgado en responsabilidad. Porque ser líder en un área, la que sea, ¿verdad?, del mundo secular, no garantiza que seamos líderes en el hogar. Los hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines. Este sacerdote tenía hijos. Y los hijos tenían unas ciertas características. Vamos a leer ahí cerca, 1 de Samuel 2, del 12 al 16 y luego el versículo 22. Primero del 12 al 16 y luego nos saltamos al 22, ya no vaya a seguir el 17, 18. Dice así de la siguiente manera. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, a pesar de que Elí era sacerdote. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos eran los hijos de Elí. Pero hay que explicar un par de cosas. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera, pues había sacerdotes. Estos sacerdotes podían casarse y podían tener hijos y estaban a cargo del tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo era un lugar donde estaba el arca de la alianza, ¿verdad? El arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, esa arca que se había hecho cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? Y ahí se presentaban ofrendas. Y la ley de Dios decía que el sacerdote podía tomar una parte de esa ofrenda, de la carne, ¿verdad?, de los corderos y demás animales, para su propio consumo. Pero la ley decía que primero tenía que dejar consumir la grosura del animal. ¿Qué es la grosura? La grasa, ¿sí? La grasa simbolizaba la abundancia, simbolizaba el bienestar, ¿verdad?, de la persona que ponía la ofrenda, ¿sí? Por lo tanto, la grosura pertenecía solamente a Dios, ¿sí? Entonces, ya que se perdía la grosura, el sacerdote tenía derecho de tomar un trozo de carne ya cocido. Pero lo que hacían estos hijos de Elí, ¿sí?, Ofni y Fines, mandaban al criado, ¿sí?, y todavía no se acababa la grosura en la ofrenda porque se quemaba, ¿verdad? Todavía no se acababa, ¿sí? Y querían agarrar carne cruda, ¿verdad?, para tenerla y para hacerla así a su gusto, ¿verdad?, así después, antes de que la grosura se terminara, ¿sí? Entonces les decía la persona, pues hasta que se acabe la grosura, ustedes pueden agarrar. Y por eso le decía el criado, si no la voy a tomar a la fuerza, no te vengo a preguntar. Y entonces mancillaban la ofrenda de Dios,
¿sí? Menospreciaban la ofrenda de Dios. No les importaba la ley de Dios. No les importaba que primero tenía que quemarse la grosura y luego ya después, entonces sí querían tomar, ¿no? Ellos querían tomar desde antes, ¿sí? Tomando también parte de la grosura que le correspondía a Dios, y eso se interpretaba como un robo a Dios, como un robo de la ofrenda de Dios. ¿Sí? Esto era parte del pecado de los hijos de Elí, además del hecho de que, como dice el versículo 22, se acostaban y dormían con mujeres varias, ¿verdad?, que estaban en el tabernáculo, ¿sí? Y eran una gran inmoralidad delante del pueblo, un gran mal ejemplo que se daba de parte del pueblo, más bien hacia el pueblo de parte de los hijos de Elí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el liderazgo de Elí comenzaba en su hogar antes de ser líder del tabernáculo, pero él no ejerció un liderazgo adecuado en su hogar y dejó que sus hijos fueran siendo cada vez más mal educados y no les puso alto. Muchas cosas debieron ser permitidas para que los hijos de Elí llegaran a este punto de mancillar la ofrenda a Dios. En eso consistía el pecado de estos sujetos, de Ofni y Fines, recordemos los nombres, ¿verdad? Son los hijos de Elí. El pecado tolerado en casa, como lo toleró Elí, se vuelve costumbre peligrosa. Vayamos a 1 de Samuel 2:17, ahí nos quedamos ahí bien cerquita. ¿Sí? 1 de Samuel 2:17, lo que acabamos de leer, hay un pedacito de que no leímos. Dice de la siguiente manera, síganme por favor. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. No se trataba de un simple error. Muchos padres justifican hoy en día así a sus hijos. Pues es un error, dale chance, está experimentando, está explorando. Y ya, se pierde la seriedad de las cosas. Pero lo que está pasando es que se va promoviendo una corrupción continua y una corrupción que con el tiempo echa raíces en todo el corazón de aquel que se le es permitido con esa facilidad hacer su voluntad y no se le enseña ningún tipo de disciplina, como le ocurrió a estos hijos de Elí. Él sabía todo, él sabía cómo sus hijos actuaban, pero los amonestó levemente, o si acaso les puso algún estorbo, prácticamente a nada. Y entonces la omisión, la tolerancia del padre se convirtió en permiso implícito. La costumbre se volvió ley. ¿Nos suena familiar esa escena? La hemos visto en nuestro hogar, en nuestra familia o en alguna otra área de la vida. Incluso el día de hoy, cientos de niños y creyentes están siendo educados bajo este patrón. Incluso creyentes, incluso gente que se hace decir cristiana, está siendo educado bajo el patrón de permitir, de tolerar el desprecio por la ley de Dios en sus mismos hogares. Y aún en las iglesias, lamentablemente hoy en día se educa con el facilismo de la omisión. Y quien trata de corregir es visto como, eres fariseo religioso, ¿verdad? Si se trata de corregir a un adolescente que tiene vestido inapropiado, al que trata de corregir se le dice, es que tú no ves el corazón, eres un fariseo, hipócrita. Pues no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Como decía por ahí un personaje chusco, ¿verdad? De una película. Lo que hoy toleras
con el tiempo, mañana va a destruir el legado que has construido. Llámense hijos, llámense nietos, ¿verdad? Sobrinos, personas que estén en tu área de responsabilidad. Y esto nos lleva a algo muy triste, muy lamentable, que es necesario que aceptemos. Antes de continuar, hago un paréntesis. La familia es muy importante, por eso estamos haciendo este mensaje. Una de las cosas que Dios más ama es la familia, ¿sí? Una de las cosas que Dios más está preocupado es por la familia. Sin embargo, escuchemos esto y oigámoslo muy bien, el amor mal dirigido a los hijos puede convertirse en idolatría y eso es pecado delante de Dios. ¿Cómo es esto? Amar más a la familia que a Dios. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Lean con mucha atención esa parte. Fíjense, estas palabras se las dice un varón de Dios, un profeta a Elí, reclamándole lo que está pasando con sus hijos. Dice Dios, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y ahí viene la palabra difícil. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y esas palabras deben de resonar en nuestra cabeza. Has honrado a tus hijos más que a mí. Elí puso el bienestar de sus hijos por encima de la obediencia a Dios. Elí honró más a sus hijos que a Dios. Esto pasa en muchas familias cristianas y no se dan cuenta. Honran más al hijo, a la hija, a cierto hijo, ¿verdad? No sé, al nieto, ¿verdad? Sí, exactamente, que a Dios. Sí. Y eso es un error. Eso es algo que tenemos que detectar. Sí, la familia es muy importante, sí, la familia es esencial, sí, la familia, Dios está a favor de la familia, pero no podemos llegar al punto en que Dios nos diga, has honrado a tus hijos más que a mí. La familia entonces también puede ser causa de idolatría. La idolatría es de los crucifijos y estatuas, ¿verdad? Que eso es lo más común que conocemos o asociamos como idolatría, que no debería de ser, pero una vez que eso ya no está, el ser humano es muy bueno para crearse otro tipo de ídolos y a veces esos ídolos los encuentra en la misma familia. Y cuando los hijos son más importantes que la voluntad de Dios, los convertimos en ídolos. Oí decir una vez a una madre con mucho dramatismo, ¿verdad? Por mis hijos yo doy la vida. Pero esa madre tiene años de no pararse en la iglesia. Escuché también a otra madre, ya cuando la pandemia menguaba y que ya no eran tantos los contagios, que empezaban a restablecerse así las cosas. Escuché a una madre decir, no, todavía no voy a la iglesia porque es que hay que ser prudentes. Y luego después subió una foto con sus hijos en un café, ¿verdad? Y poniendo, ay, aquí nos estamos cuidando, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar las cosas, cómo las hacemos, cómo las decidimos.
Es difícil, pero es necesario decirlo. Cada Semana Santa que no vayas a la iglesia porque te fuiste a Cancún con tus hijos o tu familia, no sé, piensa, has honrado a tus hijos más que a mí. Todas las veces en las que no ofrendaste en la iglesia, no diezmaste, porque le compraste a tu hijo una tablet y ahí se fue la ofrenda. Piensa, has honrado a tus hijos más que a mí. Todas las veces en las que dijiste que una ley de Dios no era aplicable porque no había que ser exagerados y premiaste o toleraste algo que no debías tolerar en tu familia o en tus hijos, piensa, has honrado a tus hijos más que a mí. El amor verdadero disciplina. El amor o supuesto amor que consiente el pecado a la larga mata. Pero muchas personas están ciegas. Muchas personas hoy en día no lo ven. Muchas personas se envuelven en teorías y teorías de la psicología, ¿verdad? Donde se trata de evitar el trauma y el sufrimiento. Y por lo tanto terminan cayendo en excesos y tolerando lo que Dios no quiere que sea tolerado en sus hogares. Y si el padre o la madre o el tutor o quien esté cerca no corrige a tiempo, llorará demasiado tarde. No lo busquen, en 1 Samuel 3:13 dice Dios, porque sus hijos, los hijos de Elí, han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado. Es decir, tú ni siquiera, Elí, tú ni siquiera hablaste, no les dijiste nada, dijiste que así estaba bien, dijiste que para qué meterte en broncas y ni siquiera los estorbaste. Finalmente, luego de tanta tolerancia, vino un varón de Dios, como les decía, vino un profeta a Elí y le dijo una palabra que lo confrontó. Vamos a primero, ahora sí busquen por favor, 1 Samuel 2, de el 30 al 34. Dice así, síganme con la vista. Por tanto, le dice un hombre de Dios a Elí, que lo viene a confrontar. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, le trae mensaje de parte de Dios. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, ese era el propósito de Dios para Elí y su familia. Pero con lo que pasó, dice Dios, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Su más preciado tesoro, sus hijos, Dios les dice a Elí, morirán en un día porque me han despreciado. Y tu casa, cuyo plan yo tenía para tu casa,
tu estirpe, servirme delante de mí en mi altar, ya no va a ser así porque yo retiro esa bendición. Muchos padres esperan que todo salga bien sin confrontar a sus hijos. Muchos padres esperan que sea la inercia la que haga su trabajo y olvide el asunto y llegue de pronto una iluminación curiosa que haga entender a sus hijos. Y no se ejerce ningún tipo de orientación bíblica, ningún tipo de disciplina conforme a la palabra de Dios. Y cuando llega el desastre, lo único que queda es llorar. Y entonces viene la queja. ¿Por qué Dios permite, si es tan bueno, por qué permite que nos pasen cosas? Bueno, pues porque el Señor honra a los que le honran. Es mejor disciplinar con llanto hoy que llorar perpetuamente mañana. Para los padres principalmente, oigan esto, lo que no se corrige en lo privado, se expondrá un día en público. Miren a su alrededor. Jóvenes borrachos, jóvenes drogados, jóvenes haciendo espectáculos públicos, los demás haciendo mofa de ellos, haciendo memes de ellos, todos riéndose, embarazos prematuros. Lo que no se corrigió en lo privado, porque no vaya a ser que sufra, finalmente se va a exponer en público delante de todos y será la burla de los demás. Porque Dios ama la integridad. Dios ama la santidad y el respeto por su ley. Y Dios, aunque parezca que no permitirá que el pecado se prolongue en la vida de alguien sin ninguna consecuencia. El pecado, la desobediencia a la ley de Dios, conlleva consecuencias, aunque parezca que no o que nada va a pasar en cierto momento. Entonces es un llamado muy serio a los padres o a cualquiera que tenga a cargo directa o indirectamente la disciplina de algún niño pequeño. Y cuando los padres fallan, Dios levanta una nueva generación fiel. Dios tiene planes grandiosos para tu vida. Amén. Es verdad. Y en las iglesias se dice mucho, Dios tiene un propósito para ti, y es verdad. Pero ese propósito está en función de honrar al Señor. Yo honro a los que me honran. Si no se honra al Señor, ese propósito, el Señor da marcha atrás, como lo hizo con Elí y con sus hijos. Y de donde le dice Dios a Elí, nunca yo tal haga de acuerdo al plan que tenía para ustedes. Porque yo honro a los que me honran y ustedes no me han honrado. Se fue el propósito. Y Dios levanta a otros que sí lo honran. Vamos a primero de Samuel 2, 35 y 36. Vean, dice, primero de Samuel 2, 35 y 36. Y yo, sigue hablando el Señor, Dios, y yo me suscitaré un sacerdote fiel
que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Quién iba a ser el sacerdote que el Señor iba a levantar en sustitución de Elí y de sus hijos? Samuel. El Señor levantó a Samuel que sí era sensible a la ley de Dios, Samuel que sí era obediente a la ley de Dios, Samuel que era sensible a lo que Dios quería decirle, Samuel que era sensible a donde Dios quería llevarlo y la misión que Dios le quería otorgar. Samuel iba a ser levantado en lugar de Elí y de sus hijos, porque Samuel sí tenía un corazón que honraba al Señor, no como el de los hijos de Elí, que menospreciaban su ofrenda y que con inmoralidades causaban que los demás blasfemaran en contra de Dios. Dios levanta nuevas generaciones. Dios levanta generaciones que le obedezcan. Dios quiere que las generaciones que están ahorita levantándose sean para obediencia a Él. No quiere que sean generaciones perdidas. Y hoy cientos de jóvenes, cientos de niños van por la puerta ancha directamente a la perdición, al caos moral, al desastre emocional, sin que nadie les estorbe. Que no sea así con nuestros hijos, con nuestros nietos. Que la ley de Dios no sea facilona. Que la ley de Dios sea algo serio en nuestras vidas. Aún en el juicio, Dios da oportunidad para responder. Vayamos a 1 Samuel 3:18, ahí también muy cerquita. Fíjense, Dios también habla con Samuel. Dios le dice a Samuel, sígueme y habla con Elí, porque tú vas a ser levantado en lugar de los hijos de Elí, porque Elí no les ha estorbado a sus hijos. Y entonces Samuel le dice, probablemente con dolor, a Elí lo que Dios le había revelado. Porque dice el versículo 18, 1 Samuel, ahí me perdí, 3:18, sí. Y Samuel se lo manifestó todo a Elí, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Eso fue la respuesta de Elí. La respuesta de Elí, fíjense cómo es. No es, ay, voy a hablar con ellos, voy a tratar de serles estorbo, voy a tratar de cambiar el camino, voy a tratar de corregir las cosas. No, simple y llanamente, haga Jehová lo que bien le pareciere. Elí reconoce que se hace la voluntad del Señor, pero en su respuesta, Elí encierra una gran apatía. Encierra incluso Elí un cierto grado de cinismo. Pues, ¿qué le voy a hacer? Así, ya grandotes, así como dice la gente, ¿verdad? Ya peladotes, ¿verdad? ¿Ya qué les voy a poder decir? Pues ya ni modo. No lleguemos a ese nivel de cuando decimos, pues ya qué, ¿verdad? Chango viejo no aprende maroma nueva. Ni modo. Elí reconoció que Dios era justo, pero no muestra un mínimo de arrepentimiento activo.
más bien solamente muestra una especie de resignación media cínica. Entonces, esta historia, hermanos, el día de hoy, está puesta por parte de Dios como una advertencia poderosa que como padres, abuelos, líderes, tutores, lo que sea, no podemos quedarnos en silencio ante lo que está mal, ante el pecado. Y sobre todo, en aquellos en quienes podemos influir. Ya puede decirse, allá cualquier persona desconocida, ¿verdad? Que uno no tiene, a veces la capacidad no se da para aportar algo positivo, pero en aquellos que sí tienes la oportunidad de decir algo diferente, de no guardar silencio ante el pecado, hay que hablar. Porque la formación espiritual del prójimo es una gran responsabilidad que se nos ha otorgado. Si tu silencio, hermano, hermana, ha sido alguna vez cómplice, permite que el día de hoy el Señor te restaure y restaure a ti y a tu familia. No seas, como Elí, que dijo, ni modo, que sea ya como Dios quiera. ¿Qué le vamos a hacer? Sino ten un poco más de contrición en tu corazón, ten un poco más de mortificación espiritual y habla la ley de Dios para que Dios restaure tu hogar. Más vale una mala cara ahorita que llantos perpetuos después. Más vale una reprensión en privado que luego todo con el tiempo se exponga en público. ¿Estás siendo firme con tus hijos o estás cediendo, como hoy en día está de moda, en nombre del amor? Es que lo amo mucho, por eso no le digo nada. Y así hoy en día esa es la bandera del día de hoy, de estas temporadas. El amor sin disciplina, el amor sin consecuencias. Hay cosas que sabes que están mal en tu casa y no las has corregido. Pídele perdón al Señor, arrepiéntete y permite que el Señor restaure tu casa. Permite que la ley de Dios sea un bálsamo que gobierne tu casa. Porque la ley de Dios no es lo que el mundo promueve. El mundo ve a la ley de Dios, ay, me reprimen, me esclavizan, yo quiero ser libre, ¿verdad? Esa es la visión barata, caricatura, ¿verdad?, que hay hoy en día de la ley de Dios. Pero la ley de Dios está hecha para dar libertad. Amén. Precisamente el hombre no es libre si al hombre no se le pone un límite de acuerdo con las leyes de Dios. Y hoy puedes empezar de nuevo. Si algo no va por buen camino, hoy puedes empezar. Hoy puedes empezar a cambiar. Pon estorbo al pecado en tu casa. Que al menos el Señor, cuando te demande qué hiciste con tus hijos, al menos el Señor reconozca que intentaste poner un alto a aquello y al menos ya las consecuencias de la vida de aquella persona ya no son tu responsabilidad, pero tú pusiste las reglas. Mientras estuvo en tu poder, tú pusiste un alto al pecado y al mal en tu casa. Vamos a orar el día de hoy, hermanos, y reflexionar de esta lección que el Señor nos pone. Y tengamos la humildad de pensar bien las cosas. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo tal vez con nuestros nietos? A lo mejor nuestros hijos ya están grandes, ¿verdad?
y hay nietos y a veces tenemos la capacidad de poder influir en algo. ¿Qué estamos haciendo en nuestra familia? ¿Hemos amado más a nuestra familia que a Dios? El Señor pudiera hoy decirnos, has honrado más a tus hijos que a ti, que a mí. Reflexionemos seriamente en estos puntos para corregir el camino. Porque la idea de la reprensión, la idea de la exhortación es poder corregir el camino, no quedarnos como estamos. Acompáñenme en oración, hermanos, cierren sus ojos, hablen con el Señor y ábrenle su corazón. Señor, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Señor, gracias, Señor, por lo que nos has mostrado, Señor, a través de la historia de Elí y de sus hijos, en cómo educamos, Señor, a nuestros hijos o cómo dirigimos las cosas que están alrededor nuestro, Señor. No necesariamente se trata de que las cosas se apliquen al caso de concretamente hijos, sino también hacia cualquier persona, circunstancia donde tenemos nosotros la capacidad de poder decir algo y callamos. Donde tenemos la capacidad de poder hacer algo y no lo hacemos. Padre Santo, danos, Señor, la capacidad de arrepentirnos de esas omisiones. Danos también la sabiduría para poder hablar cuando es conveniente hablar. Cuando se da el momento adecuado, Señor, el momento oportuno. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría para saber hablar tu palabra. Pero Padre, permite que conozcamos más de tu palabra. Si no leemos tu palabra, no conocemos tu palabra para poderla defender. Si no oramos, no conocemos tu voluntad para poderla anunciar. Permite, Señor, que seamos sabios y busquemos tu voluntad en tu palabra, Señor, en la Biblia. Que aunque no entendamos, prosigamos nuestro camino, porque ningún testigo puede defender la ley, una ley que no conoce. Por lo tanto, Señor, hoy te pedimos esta sabiduría, hoy te pedimos este discernimiento para nuestras familias, que no se nos haga cómoda la ley de Dios, que no se nos haga fácil, que seamos sensibles a la exhortación de la palabra, a la exhortación en la predicación, de que las cosas que hemos hecho no están bien delante de Dios, o las cosas que hemos dejado de hacer no están bien delante de Dios, y hemos tolerado el pecado, y ahora finalmente el pecado se ha desbordado, sus consecuencias se han manifestado, y viene el llanto, y viene el reniego. Guárdanos, Señor, de ser negligentes. Guárdanos, Señor, de ser facilones. Padre, bendícenos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tu sabiduría sea con nosotros. Danos sabiduría para poder hablar. Danos sabiduría para poder decir. Danos, Señor, la capacidad de decir las cosas con amor, pero con verdad y con disciplina. De tal manera, Señor, que sobre nosotros ya no caiga la sangre de aquel que se ha desviado por nuestra negligencia. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor, en este tiempo, Señor, por la iglesia. Bendice, Señor, a la iglesia. Bendice, Señor, estas familias. Padre Santo, permite, Señor, que como dice la Escritura, amarás a Dios por encima de todo, sea hecho en sus vidas. Y que sabemos que la familia es muy importante, es esencial, pero Padre Santo, tú estás por encima. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice la Escritura, este es el más grande y supremo y más importante mandamiento. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay una prioridad en el mandamiento. El Señor tiene la primacía. La ley de Dios está por encima. La ley de Dios tiene el primer lugar. Ilumínanos, Señor. Ilumina las familias. Gracias, Padre, Señor, te damos.
Gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendice esta iglesia, Señor, la puerta estrecha. Bendice todos los que han venido, bendice los que no pudieron venir, Señor. Gracias, Señor, te damos y seguimos, Señor, en comunión contigo, buscando tus pasos, buscando la santidad, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor, en Cristo Jesús, y que el carácter de Cristo sea reflejado en nuestra vida. Gracias te damos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.